Hoy te traemos una historia fascinante. Primero escucharás la historia con subtítulos en inglés para mejorar tu comprensión, y luego podrás verla nuevamente con subtítulos en español para asegurarte de que todo quede claro. Una manera fácil y entretenida de aprender. It all began on a night like any other. Daniel was an ordinary man. He worked in an office, lived in a small apartment, and led a life many would consider mundane. But that night, something changed. Something he couldn't explain. Daniel discovered he could enter other people's dreams. It wasn't something he sought out, nor something he understood at first. It just happened. And so, without realizing it, he began to live out the deepest fantasies of others, while his own life faded into the background. At first, it was fascinating. Daniel found himself in worlds he had never imagined. Magical forests filled with fantastical creatures, floating cities in the sky, infinite oceans under giant moons. Each dream was an adventure, a story in which he could be the hero. But soon, something strange began to happen. Every time he woke up, it became harder to distinguish between what was real and what wasn't. The dreams felt so vivid, so intense, that reality seemed dull in comparison. Daniel became addicted. Other people's dreams were far more interesting than his own life. In them, he could be whoever he wanted, an astronaut exploring distant galaxies, a musician performing on a crowded stage, an adventurer discovering lost treasures. But the more time he spent in those dreams, the harder it became to remember who he really was. The lines between his life and the lives of others began to blur. And then, something shifted. The dreams were no longer just escapes. They became his refuge. The dreams began to blend together. Daniel no longer knew if he was awake or asleep. In his office, the faces of his co-workers distorted, turning into characters from the dreams he had lived. The walls melted, the colors grew brighter, and time seemed to stand still. Daniel tried to hold on to reality, but it became harder and harder. What is real? He asked himself over and over. But there were no answers, only more dreams. In the dream of a man who dreamed of a city in flames, Daniel faced his greatest fear. There, amidst the chaos, he came face to face with a dark version of himself. "Why do you want to go back?" his double asked with a sinister smile. "Here, you have everything you've ever wanted: adventure, excitement, freedom. Why return to that gray, boring life?" Daniel didn't know how to respond. But deep inside, something told him he had to find his way back. If there was still a way. Daniel realized he had been living in other people's dreams for so long that he had lost his connection to reality. But there was still a way back. In one final act of determination, he shattered the mirror that separated him from his real life. Behind it, he found a tunnel of bright light. With each step, memories of his past life enveloped him. His childhood, his first love, his family. Finally, he woke up in his bed, sweating, but this time everything seemed normal. "I'm awake," he whispered. "I'm really awake." Daniel learned that other people's dreams can be tempting, but nothing is more valuable than living your own life. Because in the end, reality may be ordinary, but it's the only one that truly belongs to us. And while dreams offer wonderful escapes, it's in reality where we find out who we really are. Daniel stepped outside that morning, looking at the world with new eyes. The sun rose over the city, bathing everything in a golden light. And for the first time in a long time, Daniel felt like he was exactly where he was meant to be. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Daniel era un hombre común, trabajaba en una oficina, vivía en un pequeño apartamento y llevaba una vida que muchos considerarían ordinaria. Pero esa noche, algo cambió. Algo que no podía explicar. Daniel descubrió que podía entrar en los sueños de los demás. No fue algo que buscó, ni algo que entendió al principio. Simplemente sucedió. Y así, sin darse cuenta, comenzó a vivir las fantasías más profundas de otras personas, mientras su propia vida se desvanecía en segundo plano. Al principio, fue fascinante. Daniel se encontró en mundos que nunca había imaginado, bosques mágicos llenos de criaturas fantásticas, ciudades flotantes en el cielo, océanos infinitos bajo lunas gigantes. Cada sueño era una aventura, una historia en la que él podía ser el héroe. Pero pronto, algo extraño comenzó a suceder. Cada vez que despertaba, le costaba más distinguir entre lo que era real y lo que no.
Los sueños se sentían tan vividos, tan intensos, que la realidad parecía descolorida. Daniel se volvió adicto. Los sueños de los demás eran mucho más interesantes que su propia vida. En ellos, podía ser quien quisiera, un astronauta explorando galaxias lejanas, un músico tocando en un escenario lleno de gente, un aventurero descubriendo tesoros perdidos. Pero cuanto más tiempo pasaba en esos sueños, más difícil le resultaba recordar quién era él en realidad. Las líneas entre su vida y las vidas de los demás comenzaron a desdibujarse. Y entonces, algo cambió. Los sueños ya no eran solo escapadas, se convirtieron en su refugio. Los sueños comenzaron a mezclarse. Daniel ya no sabía si estaba despierto o dormido. En su oficina, los rostros de sus compañeros se distorsionaban, convirtiéndose en personajes de los sueños que había vivido. Las paredes se derretían, los colores se volvían más brillantes, y el tiempo parecía detenerse. Daniel intentaba aferrarse a la realidad, pero cada vez era más difícil. ¿Qué es real?, se preguntaba una y otra vez. Pero no había respuestas, solo más sueños. En el sueño de un hombre que soñaba con una ciudad en llamas, Daniel se enfrentó a su mayor miedo. Allí, en medio del caos, se encontró cara a cara con una versión oscura de sí mismo. ¿Por qué quieres regresar?, le preguntó su doble con una sonrisa siniestra. Aquí tienes todo lo que siempre quisiste: aventura, emoción, libertad. ¿Por qué volver a esa vida gris y aburrida? Daniel no supo qué responder. Pero en lo más profundo de su ser, algo le decía que debía encontrar el camino de regreso, si es que todavía quedaba uno. Daniel entendió que había estado viviendo en los sueños de los demás por tanto tiempo que había perdido su conexión con la realidad. Pero aún había una manera de regresar. En un último acto de determinación, rompió el espejo que lo separaba de su vida real. Detrás de él, encontró un túnel de luz brillante. Con cada paso, los recuerdos de su vida pasada lo envolvían: su infancia, su primer amor, su familia. Finalmente, despertó en su cama, sudando, pero esta vez todo parecía normal. «Estoy despierto», susurró. «Estoy realmente despierto». Daniel aprendió que los sueños de los demás pueden ser tentadores, pero nada es más valioso que vivir su propia vida. Porque al final, la realidad puede ser ordinaria, pero es la única que realmente nos pertenece. Y aunque los sueños ofrecen escapadas maravillosas, es en la realidad donde encontramos quiénes somos realmente. Daniel salió a la calle esa mañana, mirando el mundo con nuevos ojos. El sol salía sobre la ciudad, iluminando todo con una luz dorada. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que estaba exactamente donde debía estar.